reducción en el presupuesto educativo. ¿Dónde vos marcarías otros puntos? Yo creo que hay 2 o 3 puntos centrales. El primero es que obviamente está orientado a garantizar el pago a los acreedores internacionales, o sea que ya partimos de la base de que es un ajuste no para resolver otros problemas. Uno podría decir, bueno, hay que ajustar en algún rubro, porque, por ejemplo, para construir 2 millones de viviendas y resolver el déficit habitacional. No, nada de eso. Es para pagarle al FMI, para pagarle a los acreedores de una deuda que nosotros entendemos desde el vamos que es completamente fraudulenta, ¿no? Que no termino de entender por qué cree que no se van a hacer viviendas. Y el segundo punto es el siguiente, es que claramente la orientación más general en los distintos rubros es, en los rubros esenciales está muy por debajo de las necesidades y además es menor en términos, incluso pensando una inflación completamente ficticia del 60%, que el que se está ejecutando este año. Entonces, cuando vos tenés que en educación se reduce. Cuando tenés que en niñez, vinieron todos los organismos que observan la situación de la niñez, todos, no el Partido Obrero, todos dijeron que hay un ajuste sobre la asistencia a la niñez y a la adolescencia. Si seguimos viendo que el tema de la vivienda, para responderle a Carlos Selva, es que como el Estado no construye las viviendas que hacen falta, lo que termina habiendo es desalojos, entonces efectivamente de conjunto es un presupuesto que no responde a ninguna necesidad de la población. Recorta ese dinero, vos decís, que va directamente al FMI. Que no va a las viviendas. ¿Y vos, Carlos, hay un tema que yo digo siempre que pareciera que fuéramos de generación espontánea. Digo, nosotros tenemos un proceso inflacionario y tiene que ver con decisiones que tomamos en algún momento, que fue obviamente el tema de emisión, particularmente como para sostener el empleo o las empresas. Sí, algo que le molesta, hay veces que hablemos de Romina. Las empresas. Digo, las empresas son las que dan el empleo y por eso se asistió. Eso generó, por supuesto, una expansión de la base monetaria, que hoy tenemos las consecuencias inflacionarias. Uno de los motivos es ese. Ahora, en ningún momento dejamos de hacer vivienda, en ningún momento dejamos de reconstruir los ramales de ferrocarriles, en ningún momento dejamos de hacer las redes de conectividad. O sea, hoy por hoy, digo, los pasos hay que darlos de a uno. Ojalá pudiéramos hacer así y ojalá pudiéramos decir que no pasó nada, pero pasaron cosas. Y hoy lo que estamos haciendo del presupuesto, le están diciendo montones de cosas con respecto a un gobierno que si se ha caracterizado nuestro gobierno es por tratar de reivindicar y devolver derechos. Entonces yo digo, una cosa son los discursos, otras son los hechos. Y los hechos estamos en un momento muy grave, muy complicado, pero todos los días se están tomando medidas para solucionarlo. A ver, Karina. No, comparto que estamos en un momento muy grave y muy delicado de la Argentina. De la Argentina que no, la verdad, del mundo. Para nosotros es importante que haya un marco donde el gobierno pueda moverse, no con discrecionalidad, como lo ha hecho este año, realmente no tener presupuesto, es algo que afecta a todos los sectores. Yo quiero saber, digo, es muy fácil decir, estamos construyendo viviendas, estamos haciendo trenes, estamos... Más cuando es cierto. Y después solo ves cortadas de cinta y cartón pintado. Lo que me parece que es importante... A ver, ¿vamos a hablar de vivienda? Hablemos del ministro Ferraresi, que va a cuidar su quinta en Avellaneda en el día de hoy, abandonando la casa de gobierno. ¿Qué tiene que ver con el plan de gobierno? Cuando en realidad lo que tendría que haber tenido este gobierno es crédito hipotecario y una ley de alquileres. Entiendo que el plan de vivienda se sigue ejecutando igual. Claro. Pero por eso digo que no sabemos, la verdad, no conocemos la agenda de este gobierno. Y la verdad, porque no podemos decir una cosa a beneficio del ministro de Economía, está haciendo malabares. Para nosotros es importante que haya un presupuesto. La verdad, este presupuesto deja mucho que desear. El día jueves teníamos un presupuesto para dictaminar. El día sábado nos envían un presupuesto con nuevas modificaciones. Lo estamos estudiando hoy. Hoy estamos estudiando el presupuesto que nos han enviado y ojalá esto tenga un curso que sea beneficioso, porque si no va a ser más cartón pintado, no tenemos una proyección inflacionaria real. Y acá lo más importante era lo que decía recién el videógrafo. Aumentan los precios. ¿Qué pasa con el salario de la gente? ¿Qué pasa con el 20% de precarización laboral? ¿Y cuál va a ser la política del gobierno para el próximo año? Me gustaría incorporar, hablando de esas modificaciones y lo que se incorporó al proyecto de presupuesto, hay una temática
que me gustaría escuchar las posturas de la izquierda, de la UCR también y por supuesto del gobierno. Ganancias al Poder Judicial, a los jueces. Se está hablando que se podría recaudar 0,16% del Producto Bruto Interno nuevo para el año entrante en caso de que los empleados del sector del Poder Judicial paguen ganancias. ¿Qué dice la UCR, por ejemplo? Mirá, nosotros consideramos que tiene que haber igualdad ante la ley y eso lo hemos trabajado e incluso lo hemos promovido en nuestro propio gobierno, donde la ley del año 2017 obligó a todo el Poder Judicial que ingresaba a partir de ese momento a pagar ganancias. Esto es lo que podemos hacer en términos de la legitimidad, evitando una cantidad de juicios y también copiando un sistema como fue el de Estados Unidos, que lo que busca es empezar a partir de un momento a que todos se igualen ante la ley, porque hay que recordar... Cuando decís juicios, explica a la gente por qué decís juicios. Porque es lo que pasó, porque empiezan los jueces. A ver, acá hay un problema con el artículo 110. El panadero que está al otro lado te podría decir, bueno, entonces yo quiero hacer juicio cuando me cobran ingresos Vamos brutos. a explicarle al panadero. Entonces hay sería un una mafia judicial. No, vamos a explicarle al panadero. Sí. Hay un artículo de la Constitución que ha sido interpretada por la propia justicia que dice que no se puede tocar el salario que reciben los magistrados. Esto nosotros lo hemos peleado, lo hemos discutido, hemos tratado de que efectivamente paguen todos por igual, como paga el panadero, como pagamos nosotros, como pagan cada uno de ustedes el impuesto a las ganancias, y la justicia ha ido a la justicia y ha determinado que ellos están exentos de este pago. ¿Qué es lo que nosotros hicimos en el 2017? Dijimos, bueno, vamos a poner un límite. A partir de ahora todos los que ingresan al Poder Judicial pagan. Por lo tanto, hoy pagan. El problema que hay con esta idea de Casareto, que la trae del bloque. de pronto, no era parte del presupuesto, es que en realidad lo que nosotros tenemos que discutir es una profunda reforma tributaria en donde estén todo el sistema de productividad, en qué impuestos va a tener que pagar. Perdón, y no en el presupuesto para que nosotros el año que viene nos pongamos a discutir de nuevo si los jueces tienen que pagar o no, porque termina siendo una chicana política más que una realidad. Pero yo entiendo, a ver, vos le podés dar interpretación de lo que vos quieras al intento de frente de todos, pero a ver, hay un proyecto concreto que dice, ok, que el Ministerio, el Poder Judicial pague ganancias. ¿Por qué yo me voy a negar como diputado? Porque la ley ya está. La ley ya está y lo que quieren hacer es que sea retroactivo, o sea, que pague el tipo que entró en el año 60. Pero es que sería lo más lógico. Eso, sí, pero si es ilegal, lo que vas a hacer hagamos es que sea legal. Vos, ella, todos nosotros con nuestros impuestos terminemos pagando los juicios que después los magistrados le hacen al Estado, chicos. Nosotros tenemos que hacer... Fíjense como cuando un empleado hace juicio, acude a la justicia, es una mafia laboral y cuando lo hace el Poder Judicial hay que protegerlos. El presidente de la Corte nadie está protegiendo a los jueces. Los jueces cuando pagan. juró, dijo que iba a trabajar y militar para que los jueces paguen ganancias. Rosenkrantz. Él lo dijo, está grabado en las actas. Cuando le preguntaron cuál era su actitud, dijo esto. Hoy tenemos esta discusión, nosotros estamos a fondo convencidos de que los impuestos progresivos son la única... Podemos discutir el piso para empezar a pagar ganancias, eso, si quieren, lo ponemos de acuerdo. Lo que no puede ser es que sea el suprapoder de los tres poderes del Estado, porque en el mismo criterio, además, podría decir, los diputados tendrían que tener inteligibilidad de los salarios. La pregunta es si es legal, si es constitucional o no, si lo podemos hacer o no. No limitamos a la gente. A mí me parece, porque es llamativo, ¿no? Un gobierno que el año pasado no logró que se apruebe su presupuesto, que, bueno, hicieron de todo para que no se apruebe ellos mismos. Ahora, de pronto, en el último minuto, corre por cuenta de ella. Salen con esta historia que termina siendo un tema, digamos, colateral al propio presupuesto, porque no hace a la esencia de lo que está discutiendo en el presupuesto. Entonces vamos a la esencia de los hechos, porque acá se reclamaban hechos, está aumentando la pobreza, está aumentando la indigencia, la situación general de los trabajadores es que el salario real cae, aún asalariados en blanco están por abajo de la línea de pobreza, salen informes que reflejan que va creciendo el trabajo no registrado a niveles históricos
históricos, y entonces tenemos un deterioro general de la población trabajadora. Entonces, este es el problema central del presupuesto. Y en relación a la vivienda, este gobierno, si algo ha hecho, es desalojar trabajadoras y trabajadores de distintas recuperaciones de tierra porque no hay ninguna política seria, consecuente del Estado para atender la demanda. Sí. Entonces, esto es lo que tenemos que tener claro. En relación al tema del Poder Judicial, nosotros somos partidarios de que ganancias tienen que pagar, obviamente, quienes tienen ganancias. El salario no es ganancia. O sea, nosotros estamos en contra de que la cuarta categoría abarque al conjunto de los trabajadores. Somos partidarios de eliminar la cuarta categoría sobre los trabajadores. Ahora, los funcionarios, que es otra categoría, tienen que pagar. Entonces, trabajadores, todos los trabajadores tendrían que estar eximidos del impuesto a las ganancias y solo a niveles de salarios muy altos y funcionarios tendrán que empezar a pagar. Y lo hemos dicho siempre, no es ninguna novedad, por lo tanto, es lo que venimos planteando. Pero como yo quiero insistir con los hechos son que hoy un jubilado, una jubilada en Argentina, gana 43.000 pesos de jubilación mínima, que es la mayoría. Recién con un bono llegan a 50.000, que tampoco abarca todo el universo de los adultos mayores. Y que la directora del ANSES, con total liviandad, cuando vino a defender el presupuesto, me respondió que la canasta básica del jubilado era un poquito menos que 30.000 pesos. O sea que si ganaban 50.000 tenían que festejar. Estos son los hechos de lo que tenemos en este país. La situación es insostenible. Sí. La pueden disfrazar como quieran, pero es insostenible. Por eso nosotros desde el Partido Obrero, del Frente de Izquierda, vamos a rechazar el presupuesto, pero además vamos a seguir acompañando cada lucha, cada reclamo que se está desenvolviendo frente a esta política de ajuste. Hugo Vázquez. Juan Cruz, el tema ganancias de los jueces es chiquito así. Digo, realmente es muy pequeña la discusión respecto a lo que está pasando en materia de precios, en materia de inflación, en materia de pérdida del poder adquisitivo del asalariado, del trabajador. Es decir, octubre, yo tomo lo que planteaba uno de tus invitados, octubre realmente viene muy complicado de inflación. Es decir, el dato de inflación en los últimos días de octubre, estamos a más de 20, viene realmente muy complicado, fundamentalmente en alimentos. Es importante que el gobierno tome medidas en relación a un plan de estabilización que viene anunciándose, pero que demora en implementarse. Yo creo que es lo urgente. No por decisión de gobierno, ¿eh? No, pero digo, lo urgente está, me parece, tendríamos que ir a una intervención de empresas. Ya, de alguna manera, estabilizar el precio en general de la economía, los precios de la economía y el precio de los alimentos. Javi. Carlos, vos decís que el gobierno viene tomando medidas, pero también, y lo hemos mencionado aquí hace unos minutos nomás, hay algunas normas que el gobierno puede tomar. Ley de abastecimiento, ley de góndolas, digo, tiene las herramientas. Es lo que decía Marco Mesa, no se han, claro, por eso, los fierros, no se han aplicado. Ley de góndolas es una de las cosas que yo te comentaba que va a empezar a surgir a partir de ahora, de esto que se está negociando el ministro de Economía. No sé los detalles y el fondo hasta dónde se ha ido llegando, pero es uno de los temas que está en la discusión, esta que te mencionaba al principio con respecto al precio en el etiquetado, en el packaging, sí, y a los acuerdos sobre determinadas cadenas de comercialización con respecto al tema góndolas particularmente. O sea, lo que quiero decir es que hay dos formas de hacerlo. O hacer como se planteó alguna vez que quisimos ir para adelante en un tema de alimentos y después tuvimos la sociedad, Carlos, y lo mismo damnificados en contra, o tenés que hacerlo en el marco de la negociación. Carlos, y ahora te hago otra pregunta, digo, vinculado con esto. ¿Tiene el músculo? No te digo Sergio Massa él solo, porque él solo por supuesto que no, él forma parte de un gobierno. ¿El gobierno tiene músculo cuando la semana última vivimos 4 actos por el 17 de octubre, terminamos con peleas entre los distintos sectores del Frente de Todos respecto de si ellos estaban en contra del kirchnerismo o no? Digo, ¿hay músculo del gobierno? ¿Hay unidad para eso que por ahora no está funcionando? Yo tengo una posición muy crítica, esto no corre por mi bloque ni por mi espacio. Tengo una posición muy crítica de cómo enfocamos determinadas fechas que nos identifican, particularmente el 17 de octubre. En eso estamos realmente con un problema. Ahora, eso no ha hecho cambiar en nada la estrategia del ministro de Economía con respecto a los pasos que hay que dar. Digo, ha estado por arriba de las circunstancias y creo que es lo que corresponde. Y creo que, reitero, más allá de la macroeconomía, las discusiones que podemos dar de fondo de la deuda y toda la discusión que le hemos dado millones de veces y que lamentablemente Argentina vuelve a estar en una situación compleja por algo que nunca pensamos que íbamos a volver, un endeudamiento con los organismos multilaterales.
En este caso particular, eso fue una etapa. La otra etapa es el tema interno. Y paso a paso, lógicamente que no se le puede pedir más. Y por eso que creo que hasta el eslogan del coloquio de ideas tuvo algo que ver. Ceder para crecer. Obviamente que el sector que tiene que ceder es el sector empresario. Durante la pandemia hubo empresas que pero, Carlos, creo que la pregunta venía también por el lado de... ¿Cómo? Pedirle que al empresario ceda es como decirle tratarlo bien, invitarlo a que pague. O sea, lo que está planteando la Javier herramienta del Estado se tiene que utilizar a fondo. Ahí está, eso quería escuchar. Ahí Yo está, estoy convencido que se va a hacer. Las veo las dos cuando se dice eso como un poco... Yo te voy a contestar concreto. Las herramientas del Estado para lo único que se utilizan es para atacar a la población trabajadora. Porque lo que vemos que se usa de la herramienta del Estado es la represión contra aquel que sale a protestar, el intento de criminalizar la protesta. Tenemos... las confiscaciones que se están haciendo en la aduana, tenemos claramente una persecución y una amenaza. Sí. Hemos visto cómo Massa no tuvo dudas en atacar a los trabajadores del neumático y apoyar a las multinacionales que son las mismas que están acumulando. Entonces, hemos visto cómo han puesto todo el peso del Estado contra los trabajadores. Cuando se trata de enfrentar a los poderosos, por supuesto que se mandan a guardar porque gobiernan para ellos. ¿Karina? La connivencia del kirchnerismo con el sector empresarial está plasmada hoy en el presupuesto. Esto de Moyano, digo, porque el sindicalismo realmente hoy funciona más como un factor de presión económico que como un sector de defensa de los trabajadores. Vemos también, por ejemplo, un aumento la creación de un impuesto, de una tasa de embarque para mejorar a la empresa Aerolíneas Argentinas. La RTA, por ejemplo, que estamos hablando de TV pública, le dan una ponchada de plata y dicen, miren, esto no es para que rinda esta empresa, no es para que tenga rating, es solamente para pagar los negocios que hace Lufrano con andás a ver quién. Entonces, a mí me parece que esto es lo que hay que revisar realmente, honestamente, si queremos sacar el país adelante. Porque acá el problema lo tiene la gente permanentemente que no llega a fin de mes y que este gobierno que llegó supuestamente para solucionarle los problemas no lo está haciendo. Diputada, ¿está hablando de privatizar empresas del Estado? Nosotros no estamos trabajando en esa línea. Se está estudiando qué hacer con la cantidad de empresas estatales que hay, en su mayoría, te diría casi todas, deficitarias. Eso es lo que estamos pensando, en una reforma estructural, en donde realmente nosotros nos pensemos qué empresas son las que necesita el Estado para que el Estado funcione. ¿Y qué va a pasar, o al menos cuando ustedes hacen ese análisis, en dónde ponen los trabajadores de esas empresas? A ver, la empresa Aerolíneas Argentinas tiene que ser una empresa que dé ganancias. No puede seguir siendo una empresa deficitaria. Y no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con el sector de los empleados. Tiene que ver con la mala administración de estas empresas. ¿Se sabe que si vos privatizás una empresa? Pero no estamos hablando, acá yo no traje el tema de... Yo dije que están creando un bono, ¿cómo se dice? Un impuesto al embarque para dárselo a Aerolíneas Argentinas y eso no lo vamos a acompañar. Eso es lo que estoy hablando, la creación de nuevos impuestos, la falta de planificación estratégica de un gobierno. No voy a hablar si se privatizan o no, porque eso es parte de un estudio, de un trabajo en cómo vamos a hacer más eficiente un Estado y esperamos tener la legitimidad de todos, que no tiene nada que ver ni con los empleados, sí tiene que ver con las malas administraciones que han tenido y que tienen estas empresas del Estado, que muchas de ellas no sirven para nada, como por ejemplo el sistema de medios. Perdón. Karina, acabas de decir que el sistema de medios públicos no sirve para nada. ¿Y a vos qué te parece? ¿Telam? ¿Te parece que es una empresa que realmente funciona? Pero vos me preguntás y yo te pregunto, ¿a vos te parece? A mí me parece que sí, ¿sabes por qué? Contame. Vos lo sabés, aparte, es una chicana lo que está diciendo. La Radio Nacional, por ejemplo... Telam, yo no hablé de Radio Nacional. Dijiste el Sistema Nacional de Medios Públicos. Dijiste el Sistema Nacional de Medios Públicos, que son todos los medios públicos. Creo que el tema es que no habla nada de las corporaciones mediáticas. O sea, que tenemos que escuchar las corporaciones mediáticas. Telam hoy funciona como un pasquín del gobierno y no es una agencia de noticias. Está equivocado. Si ustedes creen lo contrario, demuéstrenmelo, porque yo puedo demostrar lo que estoy diciendo. Quiero demostrar también
que la presidenta de la RTA, citada 7 veces al Congreso, que además tiene obligación de rendir cuentas, no ha venido nunca. Y tiene que todavía dar explicaciones de los bolsos, del despido del señor perseguido ideológicamente, del acoso sexual que Ahora, tuvo miremos una empleada de la RTA y que el directorio mayoritariamente del Frente de Todos lo oculta. Acá es y quiero también agregar un dato más de la RTA que te va a interesar. ¿Cuánto van a gastar en Qatar dentro de un mes? ¿Saben por qué? Es bueno el debate que se viene dando porque el discurso parece muy 90, ¿no? Una empresa que no funciona tiene que ser privatizada. Sí, yo no lo dije eso. Eso lo preguntan un momento, porque vamos a escucharnos porque si nos pisamos pero no sería un dije eso diálogo. yo. No pongan palabras en Ahora, contexto, el macrismo, no la UCR, que forma parte de la coalición, ya gobernó. Y lo que se hizo, recordemos, yo fui una damnificada, porque a mí me despidieron en pleno 2016. Digo, despidos masivos, ¿no? La persecución por redes sociales, los despidos, querían vaciarlo. Ahora me parece que apuntan a más, y Mauricio Macri, como bien decía Javier, lo dijo. Ya no solamente es Lombardi con las radios, acabar con el empleo público, sino privatizar, cerrar un sistema nacional Pero de eso es medios. una apreciación tuya. Nosotros no estamos hablando, y la Unión Cívica Radical no ha dicho en ningún momento que va a privatizar alguna empresa del Estado. Bien. Lo que dijimos y decimos es que tenemos que evaluar qué empresas son útiles para el Estado, y el Estado, todos ustedes con sus impuestos y nosotros también, tenemos que solventarlas o buscar algún sistema mucho más productivo. Pero la pregunta es sobre Telam. La pregunta es sobre Telam. Telam hoy, insisto, es un pasquín del gobierno. ¿Romina? Mira, yo creo que justamente en este debate hay una cosa que estamos dejando clara, que la responsabilidad del cuadro de crisis que estamos enfrentando no es solamente atribuible a este último gobierno. Tiene que ver con una sucesión de gobiernos de las últimas décadas que nos han llevado a toda esta situación, porque aunque parece que hubiera grietas muy importantes, en cuestiones estratégicas tienen acuerdos comunes. Entonces, en este punto, por eso entendemos que hay que pasar por arriba de esta situación y hay que pensar que la salida no es un parchecito acá, un parchecito allá, sino una reorganización integral. Y en este sentido nosotros estamos haciendo una campaña muy fuerte. Yo ayer estuve en Neuquén, estuvo Gabriel Solano en Córdoba el viernes, vamos el sábado próximo a un gran acto en la Plaza de Mayo, planteando justamente que la salida a este cuadro de crisis al que nos han llevado tiene que ser una salida con banderas socialistas. Y lo hacemos fuerte para demostrar el fracaso que han tenido todas las experiencias que han gobernado hasta ahora, y me parece que en ese punto es importante colocar que hay una salida, pero reorganizando realmente de fondo, ¿no? Ningún país del mundo, ningún país de Occidente que haya de alguna manera desarrollado su sociedad, su economía, lo hace con el socialismo. Es decir, es una locura, pero bueno, digo, van por ese espacio. El capitalismo nos lleva a esta crisis brutal en la que estamos, así que... Es simple, digo esto un poco lo que hablábamos con respecto a Telam. Yo me acuerdo de Telam haber participado también de alguna de las asambleas en ese momento. No nos olvidemos que estaba al frente. Digo, hoy es un diputado, un par nuestro, que es Lombardi. Desde que existen las asignaciones específicas que fomentan la cultura, las bibliotecas populares, el cine nacional, desde que las creó Perón, las asignaciones específicas, en 1948, hubo 6 leyes que prorrogaron, porque como son asignaciones específicas, tienen un plazo. La misma persona que hizo esto, 6 leyes prorrogaron por 10 años. Cuando estuvo Lombardi al frente, fue el único gobierno y el único ministro que hizo que la ley fuera más corta que lo que venía. No prorrogarla cuando se venciera, la cortó. Digo para que tengamos claro cuál es la mirada. Pero vos te estás olvidando que gracias a... No, te estás olvidando, por ejemplo, que hoy en la TV pública a la oposición no le invitan. En cambio, cuando estaba Lombardi, Eve de Bonafini tenía un programa. No es menor cuando vos hablás, de implementar una ley con diversidad de voces que realmente se pueda mostrar. Sí. A ver, Carlos, eso estoy de acuerdo. Sí. Carlos, antes de pedirte, quiero que me repitas esta información que nos diste, que me parece muy central, incluso para que la tome Hugo Vázquez también. Va a haber un acuerdo con 7 grandes empresas. Carlos. ¿Cómo? Perdóname. Va a haber un acuerdo con 7 grandes empresas. No, bueno, está. Me animo a decirlo que ya hay un acuerdo que se va a oficializar en el momento que el ministro considere oportuno, porque no se cerró ahí. Claro. Está discutiendo con algunas empresas más,
creo que es importante para tratar de producir, ojalá, y esto Romina se va a reír un rato, que sea un efecto dominó, ¿no? Que algunas empresas al establecer precios en el packaging, bueno, sea un motivo que romper este statu quo que le está esquilmando los salarios. Así que sobre eso está trabajando el ministro y lo está haciendo de forma personal a través de las áreas que tiene, pero en forma personal participando de las reuniones. Sí, Claro. pero Carlos, apuren los tiempos. Claro. Carlos, gracias por venir. No, gracias a ustedes. Mira, Está con nosotros